Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, vamos de nuevo con el aplauso. Sí. Pero yo les voy a contar cómo aplaudir. ¿Sí? Vamos a poner esta mano acá, ¿sí? Y esta es la que bate. A ver, vamos todos juntos. Muy bien, muy bien. ¿Por qué aplaudimos así? ¿Sí? Porque estamos hablando de liderazgo, ¿no? Y entonces a veces ocurre que si este es mi 0 de liderazgo y este es el 10 de liderazgo, yo tengo tapas, tengo topes. Tengo algunos topes que son personales, son míos. Hay algunos topes que son sociales. Hay algunos topes que me pone mi jefe. Hay algunos topes que me pone mis compañeros de trabajo. Hay algunos topes que me pone la misma sociedad en donde vivo. Y si pongamos que mi tope está en 5 puntos y mi proceso de liderazgo puede llegar a 10 y ese tope está puesto en 5, entonces si toco me duele. Con lo cual, bueno, voy a empezar a fluctuar mi liderazgo entre 3 y 4. ¿Sí? El objeto es que no me duela, con lo cual aprendo a sobrevivir en mi propio proceso de liderazgo para poder llegar a que no me duela y bueno, no importa, me adapto. Entonces, si yo aplaudo así, probablemente estoy aplaudiendo a alguien que todavía no conozco. Y lo que estoy aplaudiendo es solamente la referencia mental de lo que viene o la suposición del otro. Me fui un poco a la cara. Pero desde este punto de vista lo que digo es, si hacemos esto todos juntos en equipo, en grupo, y esta noche todos juntos intentamos levantar las tapas, esta noche todos juntos empezamos a levantar nuestros topes, los invito a que todos juntos podamos levantar los topes, nuestros topes internos, nuestros topes sociales, nuestros topes relacionales, nuestros topes culturales. Así que ojalá esta actividad de esta noche sirva para levantar esos topes. Vamos a hablar entonces de liderazgo. ¿Estamos bien? ¿Está bien hasta acá? ¿Están todos cómodos? ¿Están bien? Vamos a empezar con... ¿Qué les parece que... Bueno, no salió muy bien el dibujo, pero ¿qué podría ser esto? No, esto es un barco. No me salió muy bien. ¿Viste un transatlántico? A ver si así se ve mejor. Ahí se ve el timón, ¿sí? De esos transatlánticos enormes, que se ve, sería como una vista desde abajo, ¿sí? O desde arriba de un transatlántico. ¿Qué ocurre con esos transatlánticos? Es tan grande el timón, fíjese la gente, y en relación al timón que está allí, son 30 toneladas de peso. Si nosotros necesitáramos que el barco moviera semejante peso, un cuarto de la nave sería motor y el resto sería un tanque de combustible gigante para mover ese motor, lo cual un barco en esas dimensiones no serviría para nada. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hicieron los ingenieros navales para poder resolver este problema? Lo que hicieron fue una pequeña aletita y que entonces un pequeño motor mueve esa pequeña aletita y es la aletita la que se mueve. Y entonces el contexto, que es el agua, es lo que usa para poder cambiar la dirección del barco. Entonces, no tiene que ver con la fuerza, sino que tiene que ver donde pongo la inteligencia. Si pongo la inteligencia en esa aletita, y entonces el contexto, que podía ser hostil, un contexto que podía ser fuerte, entonces lo uso para poder dirigir la embarcación hacia donde quiero. Entonces lo que necesitamos son líderes que sepan poner la inteligencia donde la tienen que poner, no líderes que tengan que ver con cómo esforzarse para ser líderes, sino que estamos en un proceso de cambio. ¿Cómo fue cambiando el proceso de liderazgo? Solamente voy a recorrer los últimos 100 años de historia y lo voy a hacer mes por mes para no hacerlo muy aburrido. Entonces vamos a ir arrancando desde 1900. ¿Sí? Solamente los últimos 100 años de historia había paradigmas. Por ejemplo, ¿cómo eran las mesas donde se sentaba a comer la familia? Rectangular. El jefe de la familia se sentaba en la cabecera. ¿Cómo era la foto? Era una foto de estudio con el jefe sentado en el medio y toda la familia atrás. ¿Cómo era una bicicleta? Y era una rueda grande como la que vemos allí y una rueda chiquita que va atrás y el señor iba haciendo fuerza en la primera parte de la bicicleta. Si yo les pediría a ustedes que definan liderazgo, probablemente me digan que es una persona que tiene cualidades, que tiene atributos, que tiene competencias, que tiene una visión, que tiene fuerza, que tiene equilibrio y que tiene empuje para lograr que un grupo de gente me siga. ¿Estamos bien?
Si hacemos esa definición del liderazgo y creemos que eso es un líder, estamos en el 1900. ¿Se ve? ¿Qué pasó en el 1950? Pasaron 2 guerras, hubo un acomodamiento desde el punto de vista de planificación estratégica, y ahora lo que necesitamos es gente que trabaje y gente motivada. Y entonces cambió la rueda. Entonces ahora tenemos una rueda de dirección, hay un equipo de gente que dirige y hay un equipo de gente que tracciona. Y este cambio también fue en todos los paradigmas, en todo el paradigma del 1950. La mesa familiar empezó a acuñarse como una familia tipo. La foto familiar era papá, mamá y los 9 nenitos a los lados. Todo el concepto fue cambiando desde el punto de vista del equipo. Ya no podíamos liderar desde las características personales, desde las características corporales y de las competencias individuales, como en el 1900. Ahora que había que liderar era la motivación, la actitud, la relación y el trabajo en equipo. Unos hacían la fuerza para alcanzar los objetivos de la dirección. Está la división del trabajo y está la fuerza puesta para alcanzar un objetivo. Pero el mundo volvió a cambiar. 2000. ¿Cómo son las bicicletas del 2000? Son iguales, parecidas, tal vez más livianas que las de 1950, pero tienen una cosa muy particular, que son los cambios. ¿Sí? Y ahora hay que empezar a liderar desde el cambio. Y entonces si la bicicleta va para arriba hay que poner un cambio, y si va para abajo hay que poner un cambio, la bicicleta empieza a hacerse todo terreno. Y entonces nuestro modelo de liderazgo también tiene que cambiar. En el modelo del 1900 tenemos un modelo de liderazgo hegemónico, centrado en las características de la persona y las competencias personales. En el 1950 tenemos un liderazgo participativo. En el 2000 tenemos el coaching. Tenemos la posibilidad ya de liderar desde el punto de vista de la agregación de valor que la persona hace. En el 1900 tenemos la motivación estomacal. Yo necesito comer para trabajar. Y si necesito motivarme, páguenme. Y si me pagan más, mejor. En el 1950 empieza el concepto de la motivación. Y entonces ya no me interesa solamente el tema del lucro. Me interesa cobrar, sí, me interesa tener un dinero, pero también me interesa asociarme a un proyecto social, a mi vocación, a mi voluntad y a mi servicio. Y estar al servicio de la sociedad. En el 2000 tengo que agregar valor desde el punto de vista intelectual. Y entonces ahí me preocupa poder agregar valor mental, características de competencias intelectuales que me permitan alcanzar objetivos diferentes. ¿Estamos bien hasta acá? La motivación entonces es cómo me motivo desde el punto de vista interno en términos del salario. En el 50 es en términos del servicio. En el 2000 estoy a los gritos diciendo yo quiero ser parte de un proyecto que me identifique, que me represente y ser yo mismo sociedad anónima. Esta es la inteligencia mental. Y por último llegamos al futuro, que me parece que, bueno, ¿cómo van a ser las mesas del futuro? No hace falta ser futurólogo, porque ya estamos transitando el futuro hace 20, casi 5 años. Este futuro ya empezó a ocurrir. ¿Y cómo son las mesas en donde se sientan a comer? Probablemente no haya ni mesa. No estamos hablando de mesa, no estamos hablando de fotos, no estamos hablando de bicicletas, estamos hablando de los valores que subyacen. Si yo me quiero, por ejemplo, entrar a una competición de off-road con una bicicleta del 2000, seguramente me voy a pegar un porrazo, ¿sí? Seguramente tengo que entrar con una bicicleta más adaptada a las características del terreno. Entonces, en el futuro, lo que me parece que vamos a tener que alinear 4 tipos de inteligencias. Y entonces ahí está la patineta, nosotros parados arriba de esa patineta haciendo el equilibrio, pero utilizando nuestras 4 inteligencias. Para mí existen 4 inteligencias. Pero para esta situación yo lo que hice fue armar lo que es la estrategia del liderazgo espiritual. Entremos entonces ahora en esta 4ª etapa. En la primera era la inteligencia corporal, en la segunda era la inteligencia emocional, en la tercera era la inteligencia mental y ahora en la 4ª estamos en la inteligencia espiritual. Y entonces yo armé la fórmula del éxito para la inteligencia espiritual. ¿Quieren saber la fórmula del éxito? Estoy por contar la fórmula del éxito. Necesitaba sí, más así, convincente. ¿Sí? Sí.
Había un señor que como que quiso adelantarse, pero no pudo, pobre. Él decía que era el cuadrado. Decía que energía es igual a masa por los cuerpos de la luz al cuadrado. Perdón, no, era el cubo. Es energía o energía espiritual o éxito es igual a trabajar en tu misión personal y ponerle confianza, conciencia y compromiso. Si vos le pones confianza, conciencia y compromiso a tu misión personal de vida, vas a tener éxito. ¿Estamos bien? A mí me habían dicho, no existe la fórmula del éxito. Bueno, vamos a inventarla. ¿Para dónde existe la fórmula del éxito? Para las personas que ya están empezando a transitar el mundo desde el punto de vista de la cuarta dimensión, de esta dimensión que tiene que ver con la dimensión espiritual del liderazgo. La macana es que tenemos que entrar en la complejidad. ¿Por qué? Y porque todavía hay gente que cree que el liderazgo está en el 1900. Yo mando y vos obedeces. Todavía hay gente que está viviendo en el 1950, trabajando desde el punto de vista del trabajo en equipo y del punto de vista del servicio emocional y aumentando sus emociones y su inteligencia emocional y participando. Hay gente que está ya en el 2000 agregando valor intelectual a lo que hace y estos tres trabajan juntos y los tengo que liderar a los tres. Y a esto se le está agregando una nueva generación de unas personas que están ingresando a trabajar a las organizaciones, a la vida misma, desde el punto de vista de la inteligencia espiritual, que no es una inteligencia religiosa, sino que tiene que ver con la inteligencia de sentido de propósito hacia dónde voy. La inteligencia espiritual es tener claro mi confianza, conciencia y compromiso hacia dónde voy. ¿Estamos bien? Si yo tengo claro de por qué me levanto de la cama en la mañana, si yo tengo claro de cuál es mi compromiso conmigo mismo, si yo tengo claro cuáles son mis valores y cuál es mi confianza, si yo puedo unir conciencia, confianza y compromiso en lo que hago, entonces voy a poder tener este éxito. Pero para eso también tengo que alinear 4 inteligencias. Hay algunos autores que hablan de 7 inteligencias, de 23 inteligencias. Para mí hay solamente 4. Está la inteligencia mental, que yo puedo liderar, pero no puedo controlar. ¿Sí? Yo puedo ver que, por ejemplo, les cuento una anécdota que a mí me gusta mucho hacer, la meditación Zen, Zazen. Y entonces fui a hacer meditación Zen un día, y el sensei preguntaba, ¿ustedes cómo lentifican la cabeza? ¿Cómo paran? ¿Cómo hacen para parar la cabeza? Y yo le digo, perdón, no me debo estar equivocado de clase, no debe ser esta la que yo vengo, porque yo no vengo acá a parar la cabeza ni a lentificarla. ¿Qué pasó? Hace 1000 años que queremos tener mayor velocidad mental. Yo quisiera que mis hijos tengan mayor velocidad mental. Yo mismo quiero tener esa mayor velocidad. Quiero acelerar todo este proceso. Quiero ir más rápido. Lo que no quiero es que la mente sea mi jefe. Yo lo que quiero es que la mente sea mi empleado. Y entonces lo que vengo es a liderar mi mente, no a padecer mi mente. Entonces no puedo controlar mi mente, pero sí la puedo liderar. Puedo cambiar de pensamiento, puedo aumentar mis conocimientos, puedo modificar y flexibilizarme. Puedo, como decía recién, ser la estructura y la arquitecta de mi propia mente, decía la frase. También tengo mi inteligencia emocional. ¿Sí? También la puedo liderar, pero no la puedo controlar. No puedo controlar mis emociones, pero sí las puedo liderar. Puedo sustituirlas, puedo decir por cuánto tiempo voy a estar en esa emoción. ¿Qué me trae esa emoción? ¿Puedo manejarla desde el punto de vista del liderazgo? Entonces sí puedo aumentar mi inteligencia emocional. Pero también tengo una inteligencia corporal. En este momento, por ejemplo, yo no sé si me comí un chipacito. Bueno, yo no tengo la menor idea de lo que está pasando en mi cuerpo con ese chipacito. Es absolutamente involuntario a mí. Esa inteligencia que tengo, que me tiene ahora parado acá, es absolutamente involuntaria. Pero, de alguna manera, esto hace que yo, pueda utilizar esa energía corporal para otra cosa. Pero no lo puedo, de alguna manera, hacer deliberadamente para controlarlo. Yo no puedo pedirle a mi hígado que deje de trabajar en este momento o que le mande más cantidad de nutrientes, oxígeno y sangre a mi cerebro. Lo que puedo hacer es sí liderarlo. Puedo decir,
Pues, hay algunas cosas que puedo comer, hay alguna gimnasia que puedo hacer, hay algunas cosas que prefiero no hacer. Esto sí lo puedo liderar. Y por último está mi inteligencia espiritual, que también la puedo liderar, pero no la puedo controlar. Puedo decir cuánta confianza, conciencia y compromiso pongo en lo que estoy haciendo. Pero si yo quisiera de alguna manera controlar mi inteligencia espiritual, entonces pierdo el rumbo hacia donde voy. Estas son entonces las inteligencias, el concepto que tiene que ver con... Y yo les cuento un poquito de mí, ¿sí? De mí, yo nací, por ejemplo, en una villa de miseria, nací en la isla Maciel hace 64 años, y en ese lugar donde nací, muy pobre, de una situación marginal, yo tenía dislexia, que aún tengo, tenía un retraso madurativo, el TDAH, que tiene que ver con mi capacidad de aprender, y en ese escenario tuve que salir a trabajar a los 13 años. Me costó hacer 11 años de secundaria, porque tenía que trabajar y estudiar a la vez. Y bueno, salí a la vida, de alguna manera, me becaron para ir a estudiar a la UADE, y a partir de allí empecé a desarrollar mi vida. Me recibí, hice 4 carreras. Toda mi vida pensé que era la mente la que me había traído hasta aquí. Pero ahora me doy cuenta de que no había sido ni mi inteligencia corporal, ni mi inteligencia mental, ni mi inteligencia emocional. La que me trajo hasta aquí fue mi inteligencia espiritual. El tener claridad de propósito, de sentido hacia dónde voy, de la energía y la fuerza para poder hacerlo. Saber que hay una diferencia entre la identidad y lo que me identifica. Aquella villa era lo que me identifica, pero la identidad es solamente mía. Y yo puedo diseñar mi identidad. Y esta identidad se diseña dentro de la inteligencia espiritual. ¿Y dónde hay que hacerlo? En el contexto. Y ustedes conocen, recién hablábamos, la conferencista anterior hablaba de los entornos VICA, ¿sí? Que tan volátiles, incertidumbre, ambigüedad y complejidad hay. Hoy estamos yendo hacia una situación ya no de cambio, sino de volatilidad. Volatilidad porque es más allá de la velocidad del cambio, ¿no? Tiene que ver con... Nosotros pasamos por una primera pandemia, que fue la pandemia del coronavirus, y esto nos aisló. Luego pasamos por otra pandemia, que fue la pandemia de la ansiedad. Luego, ahora, ya estamos entrando, ya estamos circulando la nueva pandemia, que es la pandemia de la soledad. La pandemia de no sentirnos escuchados. La pandemia que tiene que ver con que todo esto se está haciendo volátil y rápido. Y la toma de decisiones hace que yo no pueda concentrarme al respecto de qué tengo que decidir. Entonces, hablar de la inteligencia espiritual, en donde sé dónde tengo que ir, claridad en mi misión y confianza, conciencia y compromiso en un modo de contexto volátil, se hace mucho más difícil. Pero además de eso tengo que ver con qué ocurre con mi incertidumbre, qué pasa con mi necesidad de certidumbre, cómo abandono esa necesidad de certidumbre. También tiene que ver con que hay una gran complejidad. Y hoy estos 4 paradigmas de estas 4 generaciones están vivas y están presentes. Estamos liderando a personas del 1900, con personas del 1950, con personas del 2000 y con personas del futuro. Y esto hace la complejidad del liderazgo. Y por último, el concepto de la ambigüedad, en donde estas cosas dan lo mismo, si es A, B, o va A, conduce a B, o se rechazan mutuamente. Entonces hoy tenemos que ver cómo estos entornos se pueden mejorar. ¿Cuál es la forma, cuál es la manera de mejorar esto? Para mí, la fe. ¿Sí? Entramos en el liderazgo espiritual, la fe. ¿Pero qué quiere decir fe? No la fe religiosa, ¿no? Que yo aclaré al principio. La fe en el sentido de que la fe me da la capacidad de espera. A mayor fe tengo mayor capacidad de espera. Creo que algo va a ocurrir. Tengo mayor fe en mí, entonces me doy más tiempo para que esto ocurra. Hay una gran aceleración de lo que está pasando en la vida. Hay una gran aceleración al respecto de cómo tenemos que tomar decisiones. Si aumentamos la fe, entonces lo que vamos a tener es la posibilidad de aumentar nuestro tiempo de espera.
si yo tengo fe en mí mismo, si yo tengo fe en mi confianza, conciencia y compromiso, si yo puedo aumentar entonces mi inteligencia espiritual, entonces puedo empezar a moverme dentro de estos espacios VICA. Estos espacios VICA de volatilidad vamos a ser fuertemente impactados en Sudamérica. Necesitamos tener líderes que sean capaces de tomar decisiones, líderes que sean claros al respecto de su conciencia de propósito de sentido, líderes que tengan confianza en sí mismos y si no, desarrollen esa confianza, y líderes que sean su propio compromiso llevado al mundo, llevado a su sueño, llevado a su desafío. Bueno, hasta acá entonces fue la presentación de la inteligencia espiritual. Muchísimas gracias. Gracias por estar de acá. A ver cómo viene el aplauso. Gracias, gracias Marcelo.